Bienvenidos a las jornadas científicas del Instituto de Inmunología, a Dr. Nicolás Bianco, en honor a nuestro 32º aniversario y a los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un honor iniciar este ciclo de conferencias con el Simposio de Autoinmunidad. En esta oportunidad hablaremos de alteraciones neuropsiquiátricas más allá del lupus. Los objetivos de nuestra charla van a ser conocer el lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico, diagnosticarlo y tratarlo. Conozcamos a nuestro protagonista, que es el neuropsiquiátrico. Para comenzar, tenemos que definir qué es el lupus eritematoso sistémico, y conocemos el lupus eritematoso sistémico como una enfermedad autoinmune multisistémica que se caracteriza por la participación de casi todos los órganos del cuerpo y que va a comprender un amplio espectro de manifestaciones clínicas que se van a desencadenar por anomalías o anormalidades inmunomediadas que a la larga me van a llevar a una disfunción de múltiples órganos. El desarrollo y la progresión de la enfermedad resulta de la predilección genética más los factores hormonales y desencadenantes ambientales. Generalmente lo asociamos a las mujeres en edad fértil de 15 a 44 años con una proporción mujer-hombre que va desde 9 o 9,1 hasta 13,1 dependiendo de las latitudes que estemos evaluando. La incidencia anual es de 0,3 a 31,5 y la prevalencia de 3,2 a 517,5 casos por cada 100.000 personas. Si bien no suena muy exagerado o muchas cifras, e incluso podemos decir que desde un tiempo para acá venimos escuchando que más sobre diagnósticos de lupus, más pacientes de lupus, y no es que tengamos más casos, sino que hay mayores facilidades para lograr un diagnóstico temprano y precoz. Además que los criterios para diagnóstico se han ido perfeccionando y los test de diagnóstico han alcanzado una mayor magnitud. La afectación del sistema nervioso abarca un amplio espectro de síndromes neurológicos y psiquiátricos que van a estar divididos en un daño central y un daño periférico. El lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico se refiere a las múltiples manifestaciones neuropsiquiátricas directamente relacionadas con el LES. Se dice que se diferencia de otros aspectos del LES, ya que puede cursar con pocos cambios serológicos o con ningún cambio serológico. Y las manifestaciones neuropsiquiátricas las vamos a ver entre el 39 y el 50%. Hay un metaanálisis de 5.057 pacientes que me hablan que en estudios prospectivos la prevalencia iba del 44,5% y en retrospectivo del 17,6%. Sí, llama la atención la diferencia de los porcentajes, pero esto se debe a que muchos estudios le quitan importancia a síntomas muy sencillos como son cefalea o asocian otros síndromes clínicos relacionados con el lupus neuropsiquiátrico a otras causas sin buscar que tenga una relación directa con el lupus. Si bien existe una mayor predisposición en mujeres del lupus, aún hay una mayor predisposición de manifestaciones neurológicas, pero en cuanto a las manifestaciones clínicas, las convulsiones las voy a ver más en hombres. También se dice que las manifestaciones neurológicas están más frecuentes en descendientes africanos y asiáticos en comparación a individuos blancos. Sin embargo, quienes se complican y hacen gravedad son los individuos blancos. Es una complicación grave que afecta calidad de vida y que me va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Si bien también sabemos que existe el lupus eritematoso sistémico que inicia en etapas tempranas, en etapas juvenil, y le decimos LES de inicio juvenil. Es un curso más agresivo y cabe resaltar que el lupus neuropsiquiátrico es mucho más frecuente en estos casos. La tasa de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes pediátricos con diagnóstico va del 14 hasta el 75%. Y se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes de los niños con lupus me van a desarrollar una manifestación del sistema nervioso central en el primer año después del diagnóstico inicial. Estas complicaciones suelen ser más graves que en los adultos y van acompañadas de mayores tasas de morbimortalidad. El consenso del ACR me dividió al síndrome neuropsiquiátrico en síndromes clínicos, de origen central y de origen periférico. El central lo divide a su vez en focal y difuso.
El focal son los síndromes neurológicos que van desde convulsiones, meningitis aséptica, desmielinización, dolor de cabeza y las enfermedades cerebrovasculares. Y los difusos tienen más síntomas psiquiátricos de la esfera psiquiátrica con síndromes de neuropsiquiátricos. Desórdenes de ansiedad, psicosis, alteraciones confusionales agudas, y del periférico puedo tener desórdenes autonómicos, miastenia gravis, polineuropatía, neuropatía craneal, un síndrome de Guillain-Barré, entre otros. Es importante, y les voy a resaltar los que son más comunes. Cefalea en el del 12 al 28% en frecuencia, enfermedad cerebrovascular del 8 al 15% en frecuencia, desórdenes de ansiedad o trastornos de ansiedad del 6 al 40% y disfunción cognitiva del 6 al 80%. Incluso se le dice que es como una neblina lúpica. En los jóvenes llama la atención que el 13% en un estudio, o en su mayoría, lo que tienen es cefalea. Un 9,5% puede tener convulsiones, pero el 5,4% tiene desórdenes o trastornos del estado anímico, desde psicosis, depresión, y que el 3,4% hace corea o trastornos del movimiento. Todos los demás son en menores proporciones. A grosso modo, para más o menos entender por qué se da el lupus neuropsiquiátrico, puedo enfocarme en el lupus neuropsiquiátrico focal, y que lo que voy a ver es que van a haber aumentos de anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de inmunocomplejos y leucostasis que me van a llevar a una trombosis y una vasculitis, y por lo tanto hacerme daño de manera focal. En el difuso, sí, hay muchas teorías, y una de las que plantea es que sea por fases. La primera fase es que tengo una producción sistémica de autoanticuerpos, de los cuales tengo el anti-NMDA, el anti-RP o anti-Rosenthal P, el RNP, incluso aquí entrarían los anti-SM, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, y que esta presencia de autoanticuerpos me van a conllevar a que haya depósito de inmunocomplejos con acción del C3 y C5, y los mismos anticuerpos me van a hacer un daño en la barrera hematoencefálica, llevándome a una disfunción y que me permita la entrada de un estado proinflamatorio en la barrera hematoencefálica, permitiéndome, ¿sí?, la entrada de autoanticuerpos y de linfocitos, tanto B como C, que me van a llevar a un estado proinflamatorio, tanto en sistema nervioso como en la barrera hematoencefálica. En la barrera hematoencefálica, mayor destrucción y por lo tanto mayor infiltración. Y a nivel de tejidos o de encéfalos, principalmente, la producción de interferones, sobre todo interferona alfa y gamma, me van a llevar a un estado proinflamatorio con liberación de interleuquina 6 y 8, MCP y P10, y que me van a llevar a que haya mayor producción o mayor atracción de estos linfocitos, esta infiltración de linfocitos, activación de linfocitos B con mayor producción de autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos, los ya mencionados, me van a llevar a que haya una apoptosis por excitotoxicidad de las neuronas. Esta apoptosis de las neuronas va a ser un feedback proinflamatorio, generándome mayor interferón gamma y aumentándome este pool de citocinas proinflamatorias, llevándome a mayor daño del sistema nervioso. Ya entendimos qué es el lupus neuropsiquiátrico. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? A grosso modo, simplemente tengo que considerar qué síndrome clínico tengo del paciente. Si ya me presentó un evento, lo único que tengo que es confirmarlo. ¿Cómo lo puedo confirmar o cómo puedo asociarlo con que esté asociado al LES o no está asociado al LES? E incluso puede ser que sea una complicación del LES, pero que se está exacerbando por otras causas.
El diagnóstico, entre las cosas que necesito solicitar, por ejemplo, va a ser, y si se dan cuenta, por los síndromes clínicos tengo desde meningitis en adelante. Entonces es ideal hacer una punción lugar con líquido, con extracción de líquido cefalorraquídeo para excluir procesos infecciosos y determinar la presencia de autoanticuerpos, la presencia de autoanticuerpos circulantes de manera sistémica, como antifosfolípidos, antirribosomales P y antineuronales, estudios electrofisiológicos como electroencefalograma o condición de nervios periféricos. Tengo que evaluar la esfera neuropsicológica, puedo usar cualquier test de estudios cognitivos del área de psiquiatría, y es importante considerar la neuroimagen. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones, sobre todo lesiones a nivel de la resonancia magnética, que es la que me va a indicar que sí, hay un daño a nivel del encéfalo. En cuanto a los biomarcadores que puedo tener, esto es una clasificación que nos permite evaluar qué biomarcador puedo solicitar. Si yo quiero evaluar el proceso patogénico, los anticuerpos antifosfolípidos y el perfil antifosfolípido, puedo tener anticuerpos antifosfolípidos como también anticoagulante lúpico, que es el que realmente a medida que se ha ido estudiando es el único que nos ha dado una prioridad clínica, y los anticuerpos antirribosomales P. En cuanto a la evaluación de los cambios patofisiológicos, biomarcadores de neuroinflamación, como les comenté, tengo interleuquina 6, entonces eso es una de las citocinas que puedo evaluar a nivel sérico y que voy a tener una elevación. Aparte del estudio de neuroimagen con cambios a nivel radiológicos de macroestructuras o de microestructuras con disfunción neuronal, demielinización, isquemia o difusión. Y que de las manifestaciones, dependiendo de la presentación o del seguimiento, yo voy a buscar algo más en específico. Por ejemplo, si tengo aquí la idea es que como hay muchas patologías que pueden hacer mímica o mimetismo del lupus neuropsiquiátrico, es cuando yo voy a ser más específica. Por ejemplo, la neuromielitis óptica hace mímica en el lupus neuropsiquiátrico, y yo sé que el anti-AQP4 es un anticuerpo que va a estar presente en esta patología y que si yo lo solicito puede ayudarme con el diagnóstico diferencial. En el seguimiento también, marcadores en inflamación, y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, voy a evaluar que si los cambios se persisten en el tiempo o que si me ha ayudado me ayuda para evaluar la evolución de estos pacientes. En cuanto a la neuroimagen, por excelencia es la resonancia magnética. Aquí vemos la resonancia magnética de una paciente con lupus neuropsiquiátrico, donde vemos áreas de hiperintensidad en el FLAIR, que son las primeras de arriba, y que podemos ver que se distribuyen y que a la larga yo no puedo determinar, me ayudan a determinar si la causa es por el lupus o por ser otra causa. Lo diagnostico, ¿cómo lo voy a tratar? Hay muchos algoritmos y lo primero que tengo que guiarme es que el EULAR en el 2019 nos da recomendaciones específicas para el manejo del lupus neuropsiquiátrico, y que dice que va a depender de cuál es el evento mecanismo fisiológico subyacente, si es inflamatorio o si es embólico, trombólico, isquémico. Pero en la parte clínica tú no puedes determinar quién prevalece, e incluso hay pacientes que pueden tener los dos. Si tengo un estado nada más inflamatorio, me habla más hacia vasculitis, cefalea, convulsiones, puedo nada más manejarlo con glucocorticoides e inmunosupresores. Ellos hacen hincapié en que tiene que ser un manejo doble. Incluso estos pacientes deben de tener su manejo básico para el lupus, que incluye glucocorticoides, hidroxicloroquina, o sea, un antimalárico como regla, a menos que tenga contraindicaciones. Y que si tengo un evento embólico trombótico isquémico, le tengo que agregar tratamiento anticoagulante o antitrombótico. Los dos procesos pueden coexistir al mismo tiempo, como les comenté, y la terapia sintomática está indicada dependiendo de la manifestación. Si el paciente hace psicosis, antipsicóticos. Si el paciente tiene trastornos de ansiedad, ansiolíticos. Aquí podemos ver un algoritmo que nos permite enfocarnos correctamente.
tengo una paciente con lupus o un paciente con lupus, sospecho un lupus neuropsiquiátrico y aquí es que tengo que evaluar la parte multidisciplinaria. No es solamente serológico, no es solamente paraclínico, el área cognitiva debe ser evaluada. Y si yo estoy en presencia de un neuropsiquiátrico inflamatorio, los síntomas son leves, puedo quedarme con solamente el tratamiento de lupus. Pero si son síntomas severos, tengo que subir la dosis de glucocorticoides y mensualmente iniciar ciclofosfamida endovenoso por 6 meses. Posterior a eso, reevalúo y si tengo una respuesta clínica completa, me voy a un inmunosupresor como azatropina, micofenolato o ciclosporina vía oral y persisto con mi prednisona. Si la respuesta es incompleta, puedo considerar otros ciclos de ciclofosfamida hasta llegar a los 18 meses. Y si la remisión está, se queda con un inmunosupresor vía oral. Pero si no tengo evolución satisfactoria y no me responde a las primeras dosis de la ciclofosfamida, tengo que irme con un monoclonal. El rituximab es una opción y cada 2 semanas ahí, puedo considerar plasmaféresis e incluso el trasplante de células madres autólogas. Si estoy en presencia de un evento isquémico y es una vasculitis cerebral, es el mismo manejo como si fuese inflamatorio. Pero si es aterotrombótico, tengo que considerar muy bien mis riesgos cardiovasculares. El uso de estatinas es una muy buena opción, inhibidores y los IECA. Si tengo presencia de antifosfolípidos, anticoagulación a largo tiempo. Si no tengo presencia de antifosfolípidos, aspirina. Y posteriormente evalúo que si uso clopidogrel u otro agregante antiplaquetario. 3 puntos claves de esta charla: la afectación del sistema nervioso involucra muchos síndromes neurológicos y psiquiátricos y que los puedo dividir en daño cerebral o daño central y periférico. Las manifestaciones están en el 39-50% de los pacientes y es importante resaltar que los pacientes pediátricos tienen un mayor porcentaje de manifestaciones neuropsiquiátricas y que esto, el 70%, me va a hacer una manifestación ese primer año. El diagnóstico es complejo, tengo que tener en cuenta el síndrome clínico que estoy evaluando y descartar cualquier otra patología que pueda explicarme esto, la presencia de autoanticuerpos séricos y encíclicos cefalorraquídeos y la neuroimagen y estudios funcionales electrofisiológicos, neurofisiológicos son ideales. El tratamiento va a depender si es inflamatorio o embólico, pero en líneas generales maneja glucocorticoides e inmunosupresores. Y dependiendo si tengo la presencia del trombótico o el isquémico, la anticoagulación o el antitrombótico. Bueno, muchas gracias. Les dejo a disposición las redes sociales del instituto, mis redes sociales, y de verdad nunca olvidar que estas pacientes pueden cursar con una neblina lúpica y que simplemente y llanamente lo que van a recordar es que me recuerdan algo, intentan buscarlo, pero lo pueden olvidar inmediatamente y eso es un déficit cognitivo que hay que ir evaluando. Gracias.